Listo, ya va a empezar. Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida en nombre de XM. Mi nombre es Natalia Pérez. Hoy los acompaño desde el área de comunicaciones y también les damos la bienvenida y le damos muchas gracias a todos ustedes por asistir a este espacio de capacitación en el que hablaremos sobre cómo hacer el ingreso de información operativa por activos de transmisión. Y para llevar a cabo este espacio de capacitación, hoy nos acompañan desde el área de coordinación de la operación Shirley Ruiz y Edison Cabezas. Entonces, gracias a todos por asistir, por conectarse. Les recordamos que tienen un chat habilitado para que vayan haciendo todas las preguntas que les surjan y al final tendremos un espacio para que respondamos cada una de estas preguntas. Entonces nos regalan unos minuticos, vamos a esperar que más personas se sigan conectando a este espacio y iniciamos enseguida. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, muchas gracias a todos por la espera. Estos minuticos mientras esperábamos que más personas se conectaran, le damos la bienvenida nuevamente a los que de pronto no se habían conectado al inicio. Bienvenidos a este espacio de formación. Les estábamos contando entonces que hoy estaremos en la capacitación del aplicativo SEO del módulo Operaciones y para contarnos sobre cómo hacer el ingreso de información operativa por activos de transmisión. Para esto, entonces, nos acompaña, les recuerdo nuevamente que nos acompaña desde la Dirección Coordinación Operación, Edison Cabezas y Shirley Ruiz, quienes nos estarán compartiendo esta información relevante. Entonces, les recordamos también que van a tener habilitado este chat de preguntas para que vayan escribiendo sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes y al final tener un espacio para responderlas todas. Entonces, también les recordamos que en los días posteriores estaremos enviándoles y compartiéndoles las memorias de la capacitación en la que les enviaremos las diapositivas y también enviaremos la grabación de este espacio. Entonces, muchísimas gracias a todos nuevamente por asistir. Vamos a darle entonces paso a Shirley, quien nos estará acompañando y contando estos temas relevantes. Gracias a todos y Shirley, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto acompañarlos en esta mañana donde continuaremos con la serie de capacitaciones de formación en nuestro sistema integrado de operaciones. En esta mañana vamos a revisar lo que es el ingreso de información operativa de activos de transmisión. Recordemos que desde 2022 hemos llevado a cabo una serie de capacitaciones, las cuales pueden encontrar en Nexos o también buscando desde YouTube, para que todos ustedes puedan ajustar todos los procesos que llevan a cabo diariamente en la operación, acorde con el cambio del aplicativo Erope por SEO. Para iniciar, vamos a repasar nuevamente, de pronto para quienes no han ingresado, cómo acceden a SEO, al aplicativo SEO. Entonces, en seo.xm.com.co, ustedes van a encontrar este aplicativo, aquí la pantalla que les mostramos. ¿Cómo van a ingresar? Van a ingresar con usuario y clave que tenían en el Sistema Nacional de Consignaciones. En caso de que sean usuarios nuevos, deben de gestionar las credenciales a través de conectados. En caso de que sean usuarios que sí tenían acceso al SNC y a Aerope y tengan algún inconveniente para lograr acceder, deben de enviar un correo a la 73.000@isa.com para que puedan
solucionar el inconveniente que de pronto se les presente. La idea es que en las próximas semanas ya todos tengan acceso al aplicativo y no haya ningún inconveniente cuando entremos en producción. Una vez ingresen usuario y clave, se van a encontrar entonces esta información donde van a tener el nombre de la compañía a la cual pertenecen y van a tener un rol asociado acorde con los permisos que ustedes tenían en Erope y en el SNC. Para Erope van a ingresar a través de transportador generador OP o agente consulta OP, acorde con estos permisos que tenían. Actualmente a lo que era el SNC, SIO consignaciones, se ingresa a través del rol transportador generador. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido por SIO. Una vez ingresen a transportador generador OP o agente consulta OP, ustedes se van a encontrar con este panel donde tienen diferentes módulos. El día de hoy vamos a hablar sobre todo de este módulo, información operativa, donde se va a encontrar en un mismo espacio la información del STN, STR y de generación. Hoy en particular vamos a hablar de los registros de transmisión, STN y STR. Cuando ustedes ingresan al panel, van a ver toda esta información, estos filtros de consulta donde pueden buscar información por fecha inicial, final, acorde con el origen de dónde viene pues la información en sí o con la acción que quieran buscar, el estado de la acción. Aquí pueden filtrar por sistema generación o STN, STR. Para aquellos que solamente pues manejan, por ejemplo, generación, entonces allí solo les saldría pues la información que les interese. Van a poder filtrar por agente, subestación, el tipo de elemento, el elemento y para lo que es el STR pueden filtrar para que les incluya todos los subsistemas de algún activo que estén seleccionando. Con esta escobita van a poder borrar la búsqueda para que quede con los valores predeterminados y con consultar entonces ya les sale la información. Vamos a hacer énfasis en el ingreso de información. Ustedes van a tener este botoncito de nueva acción agentes. A través de este botón ustedes pueden ingresar una nueva acción o un registro de información operativa. Una vez den clic en nueva acción agentes, van a tener la posibilidad de ingresar tiempo de instrucción, ocurrencia, confirmación. Por defecto va a tener pues el agente de la compañía a la cual ustedes pertenecen. Ya puedes hacer la selección por subestación, tipo de elemento, el elemento y seleccionar la acción que requieres ingresar. En este origen SIO, normalmente ustedes van a ingresar información desde información operativa, siempre el origen será histórico. Esto va seleccionado pues por defecto. Y cuando una acción estuvo preautorizada, pueden hacer clic en este checklist. Una vez ingresen la información, ustedes deben dar clic en guardar y posteriormente guardar en este disquete exterior para que puedan ser guardados como tal los cambios. Aquí vamos a ver los diferentes estados de las acciones. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, cuando ustedes dan el primer guardar, se va a poner en amarilla pues la acción. Este icono, cuando ustedes dan el siguiente guardar, va a quedar en ejecutada. Si en algún momento el CND edita una acción que ustedes ingresaron, va a quedar en azul. Si ustedes mismos la editan, va a quedar en naranja. Y cuando el CND ya valide la información operativa, va a quedar en un gris más oscuro. Aquí también tenemos unas funcionalidades importantes. Vamos a poder exportar a Excel todos los registros. Aquí tenemos con el lapicito cómo editar una acción, con la canequita cómo eliminarla. Podemos seleccionar la cantidad de información que queremos pues por cada vista y también tener la selección para clonar las acciones, la cual va a ser muy útil. Aquí es súper importante porque vamos a cambiar la filosofía de cómo ingresamos la información en Erope y que finalmente va a ser más sencilla. Aquí vamos a tener unos estados comerciales y unos estados operativos. Recuerden que en Erope ingresábamos, por ejemplo, un abrir por evento con una indisponibilidad en un solo registro. Aquí estos registros se hacen de una manera independiente y va a ser más flexible toda la gestión del desarrollo pues del aplicativo y su puesta en producción de cálculos de índices de calidad, entre otros.
Estos estados comerciales, ¿a qué corresponden? A todas aquellas acciones que me van a afectar los indicadores de calidad. Entonces, la disponibilidad, que es a un 100%, la indisponibilidad cuando un elemento está al 0%. Tenemos una nueva acción que es un cambio de disponibilidad. Este es cuando el activo está disponible, pero no al 100%. Entonces, puedo ingresar, por ejemplo, cuando tengo indisponible un segmento de barra de un módulo barraje que lo componen dos segmentos, puedo ingresar un cambio de disponibilidad para dicho segmento, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos también el estado no operativo, el finaliza estado no operativo y también tenemos los estados operativos. Esto es lo más importante para que les quede presente. Entonces, por un lado ingresamos los estados comerciales. Cuando digo por un lado es desde la misma fuente de información, información operativa, pero es totalmente independiente la información de estados comerciales y operativos. En operativos vamos a encontrar un abrir, un cerrar, un subir tab, un bajar tab. Entonces, no van a encontrar en SIO lo que era un forzado externo o lo que era un cierre en pruebas. Ahora vamos a ver ese forzado externo, por ejemplo, para qué casos un recierre, cómo se ingresaría. Un cierre en pruebas no es necesario. Mientras el elemento tenga su estado comercial indisponible, se puede abrir o cerrar por pruebas porque son independientes los estados comerciales y los operativos. Vamos a hacer énfasis primero en lo que son los estados operativos. Entonces, nos vamos a encontrar unas acciones en los estados operativos que ya dijimos que es abrir, cerrar, subir tab, bajar tab. Acorde con esa acción, yo puedo ingresar una causa. Entonces, vamos a encontrar la causa, condición operativa. Cuando vamos a utilizar esa condición operativa, por ejemplo, para abrir, cuando tenemos una apertura programada por una condición operativa, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una instrucción del CNE por una condición operativa, vamos a hacer una apertura, lo mismo que para el cierre. Vamos a utilizar esa causa condición operativa o, por ejemplo, cuando se requiere pues ingresar un registro, un movimiento por BQ. Tenemos también la causa evento. Esta causa evento solamente está disponible para las acciones a abrir. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando tenemos aperturas de un elemento no programadas por un evento o por una condición operativa. ¿Por qué por condición operativa? Porque para esta acción, condición operativa, yo debo de ingresar un tiempo de instrucción, pero podemos tener eventos por temas sistémicos, entonces lo vamos a ingresar como una apertura no programada con causa evento. El cierre no lo tendremos disponible para los cierres. En su lugar, cuando haya una apertura no programada por evento por condición operativa, el cierre ya se haría por instrucción CND. También a instrucción CND le corresponde cuando haya una apertura por instrucción CND, ¿cierto? Esto incluye, por ejemplo, elementos adicionales de las consignaciones y también el cierre cuando tengamos, por ejemplo, cierres de elementos adicionales de consignaciones. Tenemos para mantenimiento cuando realicemos una apertura o un cierre programado de un elemento que está consignado como elemento principal de una consignación, mientras que esté dentro de los tiempos de las afectaciones de la consignación. Bueno, por aquí tenemos un ejemplo de una acción a abrir con causa mantenimiento y aquí están pues los orígenes que les comentaba. Como en esta etapa decido ustedes van a ingresar la información tal cual como se ingresaba desde EROPE y no desde la planeación de las maniobras, que la idea es que vayamos hacia allá, siempre le van a ver el origen histórico, no van a encontrar, digamos, la demás fuente de información de origen de SIO. Vamos a pasar para los estados comerciales.
Entonces aquí en los estados comerciales, ¿qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, un indisponible o un disponible por cambio o un cambio de disponibilidad, ¿cierto? Entonces vamos a tener las causas evento o mantenimiento. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la causa de evento? Cuando mi elemento queda indisponible por un evento no programado. ¿Y cuándo pasa a disponible o queda ya con un cambio de disponibilidad? Cuando recupera la disponibilidad, este elemento después de un evento no programado. Entonces, recuerden, disponible cuando queda al 100%. Cambio de disponibilidad, por ejemplo, si recupera un valor de disponibilidad al 50, pues, o al 80%, pues, para ciertos elementos. Cuando tenemos una causa mantenimiento, entonces cuando tengamos una indisponibilidad por un mantenimiento, le ponemos indisponible al elemento principal de la consignación. Cuando ya recupere su disponibilidad, entonces va un registro de disponible. Si recupera su disponibilidad al 100% o cambio de disponibilidad acorde pues con el valor de disponibilidad recuperada. Entonces, es muy sencillo, es tener pues súper presente cuál es la causa por la que quedó pues indisponible, cuál es la causa ya por la cual recupera su disponibilidad para que ésta se mantenga. Vean que lo mismo aplica también para lo que son los estados operativos. Aquí importante tener en cuenta en qué situaciones aplica el evento, la causa evento cuando tengo una apertura y que ese cierre ya iría por causa instrucción CND, que sería cuando tengo una apertura no programada por evento o condición operativa. Y aquí importante pues hacer énfasis del uso de esta acción condición operativa, tener presente, por ejemplo, para los casos cuando hay una actuación por BQ y se requiere pues ingresar este registro. Vamos a continuar con los estados comerciales. Aquí tenemos una lista pues de las diferentes causas detalladas. Yo posterior a que ingrese una indisponibilidad debo de ingresar la causa y una causa detallada. En el STN, tanto como en el STR, tenemos pues la causa forzado, actos de terrorismo, catástrofe natural, evento no programado en otro sistema, expansión, mantenimiento mayor, evento no programado en consignación. Y para el STR adicional tenemos plan de ordenamiento territorial, actuación de esquema suplementario de protecciones, riesgo de la vida humana y también por activos del STN. Vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo queda la información. Tenemos las diferentes acciones. Un elemento que se encontraba indisponible, cambió su disponibilidad a un 80% y luego está disponible pues al 100%. Aquí, súper importante, cuando la indisponibilidad sea por una consignación, entonces debemos dar clic en la lupa para seleccionar la consignación. Cuando demos clic en esta lupa, nos va a salir un modal para agregar consignación acorde con el tiempo de ocurrencia que nosotros tengamos seleccionado. Se nos va a presentar estos filtros de consulta ya con las fechas automáticamente y voy a buscar y a seleccionar mi consignación. Una vez la busque, ya la puedo seleccionar aquí en consignación y ya seleccionar lo que es la causa detallada del CNO, correspondiente al acuerdo del CNO de las causas detalladas. El origen va a tener tal cual el origen de la consignación que se seleccionó. Y recuerden aquí el ingreso de las DNA específicamente por el requerimiento que tenemos en la CREC 015 del 2018 para activos del STR. Para indisponible, recuerden que la disponibilidad es 0, entonces este dato es automático. Aquí también muy importante tener en cuenta, cuando un activo del STR queda indisponible a causa de un mantenimiento de un activo del STN, debemos asociar la consignación, ¿cierto? Pero entonces, cuando ingresamos una consignación normal, un registro que le vamos a asociar esa consignación que ingresamos, el modal de agregar consignaciones solo permite pues finalmente asociar consignaciones del mismo sistema. Si yo estoy buscando STR, me va a mostrar consignaciones del STR, si estoy en el STN, solo me muestra lo del STN. Entonces, cuando tengamos ese caso, que a una consignación del STR
perdón, a un registro de información operativa del STR le tengamos que asociar una causa de activos STN, como debe de ir una consignación asociada, nosotros cuando demos clic en asociar consignación debemos dar clic en este checklist de activos STN, que me va a permitir buscar y que me muestre todas las consignaciones del STN y yo poder seleccionar esa consignación de un activo principal del STN, pero que pidió como elemento adicional el elemento del STR para el cual yo estoy ingresando la acción. Entonces tengan eso muy presente. Recuerden que la causa de activos STN en el STR es excluida, para que lo tengan muy presente cuando se presente una afectación, una indisponibilidad con causa mantenimiento y sea por activos STN. Vamos a seguir por acá. También es muy similar cuando tenemos una acción no operativo. Entonces vamos a seleccionar la causa y vamos a buscar el elemento indisponible. Entonces, con esta búsqueda me va a mostrar todos los elementos que ya tienen una indisponibilidad en SIO, y yo voy a asociar esa indisponibilidad que me está generando esta no operatividad. Bueno, por aquí también tener en cuenta a los registros de evento. Entonces selecciono la causa detallada y también selecciono la causa detallada por el acuerdo CNO. Aquí importante socializar una información súper importante para que tengamos presente. La causa no programada en consignación, que es la que le asociamos a los elementos indisponibles una vez superen el tiempo programado de las afectaciones tipo despejado, desenergizado, desenergizado aterrizado, desenergizado despejado, desenergizado parcial. Entonces ese no programado en consignación lo debemos ingresar en el mismo minuto en que se finaliza la consignación. La consignación va hasta las 17. A las 17 horas vamos a ingresar ese registro no programado en consignación. Para que tengamos en cuenta, esto se ingresa siempre y cuando ya se haya finalizado esa afectación tipo D, DA, DD, DP, y no haya un riesgo de disparo que continúe sobre ese mismo elemento. Entonces, aquí que cambiamos en EROPE. En EROPE lo ingresamos 1701. Aquí en CIO, acorde con los tiempos, el reloj que maneja pues CIO, se debe de ingresar 1700 para que pueda sumarse bien los indicadores de calidad, o si no quedaríamos como con un minuto por fuera para los indicadores si lo hacemos como se viene haciendo en EROPE, que es acorde pues digamos a cómo está el aplicativo EROPE. Súper importante esa información. También tener en cuenta aquí en CIO es necesario que cuando un activo pase de estar indisponible a estar no operativo, en el mismo horario, la misma fecha y hora en que queda en operativo, tengo que ingresar un registro de disponible. ¿Esto para qué? Para que en el cálculo de indicadores de calidad esa indisponibilidad pueda sumarse correctamente, porque si no va a quedar abierta sin fecha fin para terminar esa indisponibilidad. Ese es un tip muy importante. Vamos a recordar, y este es un principio para todos y especialmente para lo que son los agentes en el sistema de transmisión regional, cuando un activo no está no operativo. Y tenemos dos condiciones principales. Está no operativo cuando un activo se encuentra indisponible, ¿cierto? Entonces, ¿yo cuándo puedo finalizar su no operatividad? Cuando ese activo indisponible recuperó su disponibilidad. También puede ser que ese elemento indisponible siga indisponible, pero por las circunstancias yo ya puedo operar, ¿cierto? Yo ya puedo cerrar mi elemento, ya puedo energizar, por ejemplo, mi línea. Entonces yo ya paso a un estado de finaliza no operativo. Esta es una situación y un concepto muy sencillo y muy importante para que todos tengan en cuenta, para que socialicen con todos los compañeros de los centros de control que ingresan información operativa, ya que en cada evento, si tenemos este criterio súper presente,
va a ser muy fácil ingresar lo que son las no operatividades y los finaliza de la no operatividad en las horas correctas. Siempre hay que tener en cuenta si un activo está indisponible y ese no me está dejando pues operar y en qué momento ese activo ya queda disponible o en qué momento yo sí puedo operar y lo declaré como tal. Bueno, pasando por esa información importante, aquí es algo muy importante a tener en cuenta y que voy a hacer pues una precisión con respecto pues a lo que son los barrajes. Bueno, en el aplicativo de consignaciones, que es nuestro CIO, el módulo de consignaciones, tener en cuenta, las consignaciones se ingresan sobre el módulo barraje. El módulo barraje es el elemento el cual se es remunerado, entonces las consignaciones deben de ir sobre el módulo barraje, es decir, la barra equivalente. Cuando ustedes ingresan una consignación sobre una barra equivalente, las afectaciones las deben ingresar sobre los segmentos de barra. Y en CIO, los registros de información operativa los deben de ingresar sobre el segmento de barra, que ahí hago una precisión con respecto a lo que son las indisponibilidades y disponibilidades sobre los segmentos de barra. Son sobre los segmentos de barra y no sobre los barrajes equivalentes. También aplica para lo que son los módulos diferenciales de barra. Entonces, cuando ustedes ingresen una consignación, el elemento principal será el módulo diferencial de barra. Cuando ingresen la afectación de esa consignación, cuando hablamos de afectaciones es el D, el DA, el DD, el DP o el RD, ustedes lo van a ingresar actualmente sobre el módulo diferencial de barra, las acciones en sí serán sobre el módulo diferencial de barra. Esto porque tiene un asterisco. Todo este tema unificado es un proyecto de información de XM para que ingresemos la información acorde sobre los elementos que corresponden, si son elementos comerciales o si son elementos operativos. Aquí el módulo diferencial de barras es el remunerado. En este caso en particular, y tiene el asterisco, es porque a futuro vamos a hacer un ajuste en el aplicativo donde se ingrese el registro sobre el elemento tipo. Esto que les estoy mencionando aquí son tipos de elementos sobre la protección diferencial. Por ahora está sobre el mismo módulo diferencial de barras y las acciones también sobre el módulo diferencial de barras. Las consignaciones para lo que son las bahías en anillo del STR, entonces ingresa sobre la bahía, que es el elemento pues comercial, y las afectaciones y también las acciones ya en sí o operaciones. Cuando hablamos de acciones son los registros de información operativa que actualmente ingresan en EROPE, se ingresan sobre los interruptores, ¿cierto? Por ejemplo, interruptor Valledupar 7050, ¿cierto? Ese es el que lleva la afectación en la consignación y la acción en sí operaciones. Mientras que en la consignación va a ser la bahía como tal, bahía de línea Valledupar que va hacia otra subestación, ¿cierto? También tenemos para tener en cuenta lo que son las bahías, interruptor y medio del STR. Las consignaciones ingresan sobre el nombre de la bahía, por ejemplo, San Marcos a Codazzi 1, 115 kilovoltios, y las afectaciones de la consignación será sobre esa misma bahía que es el propio pues interruptor, ¿cierto? Que el nombre es igual a la bahía, o sobre el interruptor corte central. Lo mismo aplica para las acciones en sí o operaciones. Esto es muy importante y les vamos a compartir estas diapositivas para que lo tengan muy presente, para que compartan a todos sus compañeros y todos agilicemos lo que es el ingreso de información operativa y lo hagamos de manera correcta para que se pueda hacer un buen proceso en el cálculo de índices de calidad. Bueno, tener aquí también pues presente las consignaciones sobre activos de conexión al STR. Es decir, por ejemplo, transformadores de 115, 13,8 kilovoltios, solo se ingresan consignaciones sobre este transformador o su valla de conexión al STR cuando tienen alguna afectación sobre un activo de uso, es decir, la bahía de acople del STR, el barraje del STR, otra bahía del STR o presenten alguna DNA o
un traslado de carga. Cuando no tengan ninguna de estas afectaciones, no es necesario que se ingrese consignación nacional. Tengan muy presente esto. Bueno, aquí, ¿cómo se van a gestionar lo que son las suspensiones del acuerdo 1803, anteriormente 963? Entonces, se van a gestionar desde el módulo control de ejecuciones. En este módulo control de ejecuciones, ustedes podrán ver lo que son las secuencias de maniobras que utiliza el CND y verán la información operativa del día. Entonces hay una columna que se llama suspensión. Entonces, en esta columna suspensión, el CND va a ir ingresando las fechas de inicio y fin de las suspensiones que ustedes solicitan por riesgo de la vida humana. Esta causa le aplica actualmente al STR, igual también se ingresan estos tiempos para las suspensiones del STN. Entonces, ustedes como agentes van a ingresar este panel y van a ver para la consignación que necesiten este modal de suspensión y se van a encontrar las fechas que ingresó el CND. Para el STR se van a encontrar que la causa es por riesgo de vida humana, lo cual les habilita este icono que les va a permitir adjuntar el formato que sustenta por qué suspendieron los trabajos por riesgo de la vida humana. Recordemos que esta causa también es una causa excluida. Entonces, ustedes deben de ingresar acorde con la 015-2018 el formato que tengan pues ustedes informando y con las fotografías de por qué suspendieron por riesgo de la vida humana. Ustedes le dan guardar, aceptar y ya nosotros nos encargamos de validar la información. Muy importante, el tema de la gestión de las zonas temporales. CNE, para lo que es el sistema de transmisión regional. Entonces, tenemos este módulo de zonas excluidas. En este módulo, lo que son los agentes del STR van a tener la posibilidad de añadir las zonas excluidas de manera temporal. Entonces, ustedes cuando están en su proceso de ingreso de información operativa, en el panel de información operativa, ingresan todos los registros de los estados comerciales, de los estados operativos, y luego vienen cada día a este panel y van a añadir una nueva zona temporal. Entonces se les va a abrir este modal donde ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar pues la fecha, el agente viene por defecto, el estado por defecto va a ser creado, van a ingresar una descripción, van a informar si es de origen programada o no programada. Por ejemplo, si es programada, deben de seleccionar la consignación y adicionalmente deben de seleccionar el registro de apertura. Cuando le dan clic a este botón de la lupita de apertura, les van a aparecer lo que son todos los registros de información operativa que ustedes ya ingresaron y les va a permitir seleccionar ese registro. Cuando ustedes seleccionan ese registro, esta fecha se va a actualizar automáticamente porque tiene que coincidir exactamente con la hora en que se abrió ese elemento y que comenzó a generar la radialidad sobre los elementos que se pusieron en la consignación como elementos que van a ser parte de una zona temporal, que recuerden que esto es por causas excluidas. Por ejemplo, expansión. Ustedes aquí ya podrán seleccionar los diferentes elementos que hacen parte de esa zona que crearon. Recuerden que este proceso inicia desde consignaciones, desde la misma consignación deben de seleccionar pues los elementos que harán parte de esa radialidad. Ustedes van a proceder a guardar y cuando ustedes guarden, ya el CND se encarga de pasar a aprobada y ya también desde nuestro proceso se genera el cierre de la zona cuando ustedes ingresan el cierre del elemento que generó la radialidad. Esto se hará automáticamente. Aquí muy importante, una gestión que ustedes están haciendo actualmente y que es de la DNA. Nos vamos a encontrar pues con una actualización de este módulo donde para causas programadas y no programadas podamos pues ya seleccionar la consignación asociada, el elemento indisponible asociado y en estos casos la descripción se llena automáticamente. Aquí para tener en cuenta, por favor recuerden que desde 2021 pues estuvo pues la circular
085 del CNO, donde se le solicita que ingresen las DNA. Entonces, recordemos continuar con este buen hábito. Los que en algún momento pues todavía no lo han hecho, por favor, háganlo para cumplir pues con este requerimiento y para que se puedan ir hacia el informe diario de operación la mejor información operativa disponible en el momento. Tener en cuenta que ustedes como agentes, operadores de red, son responsables de reportar la DNA, ¿cierto? No solamente en los sucesos cada operador de red ingresa la DNA, ¿cierto? Para cierto evento, pero recuerden que por la 015 para cada indisponibilidad deben de ingresar una DNA. Entonces, venga, tenemos dos demandas no atendidas, ¿cierto? Tenemos una demanda no atendida como tal y finalmente se tiene que reportar en sucesos y también se tiene que reportar en información operativa. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, en sucesos el operador de red va y reporta, digamos, para un suceso en específico donde hubo dos indisponibilidades, un valor total de DNA, él como operador de red. Pero en información operativa, actualmente se debe de ingresar una DNA asociada a cada indisponibilidad. Entonces, si las indisponibilidades fueron dos, un valor debe ser para un elemento y el otro valor para el otro elemento. Entonces, tener en cuenta como agentes operadores que sean los operadores de estos activos del STR, tienen que ingresar en información operativa esa DNA asociada a la indisponibilidad. Eso por cumplimiento de la 015 del 2018. Tener en cuenta que cuando tengo un suceso que fue generado por dos indisponibilidades, venga, entonces, como ingreso de esa DNA, ahí se debe de tener en cuenta que el valor total de la DNA del suceso debe corresponder a la sumatoria de la DNA de cada una de las indisponibilidades. Entonces, por eso aquí estos tres tips que tenemos pues súper importantes para tener en cuenta que los agentes que reportan información operativa tienen la responsabilidad, esto es como un recorderis de la 015, de reportar esa DNA a las indisponibilidades. Segundo, cuando hay una indisponibilidad, varias indisponibilidades simultáneamente, ¿cierto? Entonces, cada elemento lleva su DNA correspondiente y que finalmente el total de esa DNA que hay en el suceso debe corresponder al total de la DNA que se registra en la información operativa a cada una de esas indisponibilidades. Eso es muy importante para tener en cuenta y que también hemos recibido pues de alguna forma sugerencia pues de los agentes porque ese tema debe estar homologado y actualmente digamos que esta es la forma pues de gestionarlo. Bueno, aquí tenemos pues unos ejemplos para ir pues finalizando este espacio. Entonces tenemos, por ejemplo, un recierre sea en el STR o en el STN. Por ejemplo, pues este caso tenemos unas descargas atmosféricas en lo que es Primavera Bacatá. 500 kilovoltios, en primavera se presenta recierre exitoso, pero en Bacatá queda abierta la bahía. Esto mismo aplica para el STR, porque entonces yo no tengo elemento indisponible, ¿cierto? No tengo elemento indisponible porque pues fue un evento sobre la línea y la línea pues finalmente quedó tensionada. Entonces sobre la bahía que quedó abierta, entonces se ingresa la apertura evento y el cierre por instrucción CND. Ya no existe el forzado externo. Para este caso de mantenimiento, sea STN o STR, aquí tenemos, por ejemplo, mantenimiento sobre la mesa Valsillas 1, 230 kilovoltios. Entonces, ¿qué registros tendríamos? Entonces, ustedes aquí también en sí pueden hacer pues los filtros, organizar la información como deseen. Entonces, por aquí la organizamos para que nos muestre toda la información para la línea. Entonces, sobre la línea, en el momento pues en que quedó indisponible, que se abrieron los dos interruptores, se ingresa pues la indisponibilidad con el detalle, se asocia a la consignación, ¿cierto? Aquí me muestran el detalle qué origen tiene la consignación. Esa consignación iba hasta las 17 horas. Entonces, a las 17 horas vamos a ingresar el registro de indisponible, pero con causa evento no programado en consignación. Y la disponibilidad la ingresamos cuando ya está disponible, pues,
el elemento cuando ya tiene pues sus campos preparados y con causa evento, porque estaba con una causa de evento la última indisponibilidad. Para lo que son ambas bahías, entonces, en el momento en que se ejecuta la apertura, yo necesito un registro comercial, que es la no operatividad, y a esa misma hora un registro operativo, que es la apertura por instrucción del CND, porque es el elemento adicional, la consignación es sobre la línea. Cuando ya finaliza la no operatividad, en este caso, tenemos en el ejemplo que finalizó cuando ya se declaró disponible la línea, entonces ingresa el registro comercial de la finalización de la no operatividad y se ingresa pues el registro del cierre con los tiempos del cierre. Aquí van a ver de alguna manera como que se duplican los registros, pero recuerden que se tiene la función clonar y que van a ver que hay menos campos que en Erope para diligenciar y va a ser más fácil este proceso de ingreso de información. Aquí aplica el mismo caso para el otro extremo. Tener en cuenta para el STR, pues para este caso no aplicarían las no operatividades. Para este evento en el STN, entonces tenemos una falla de la línea Primavera-Bacatá, 500 kilovoltios, fue por descargas atmosféricas, ocurrió a las 14 horas y finalizó a las 16 horas. Entonces, para la línea vamos a tener una acción indisponible y una acción disponible, ¿cierto? Eso fue un forzado y queda disponible con la causa evento al 100%. Aquí tenemos registros que les concierne lo que es las aperturas y las no operatividades de registros operativos como los comerciales. Entonces serían las bahías al extremo de esta línea. Entonces ingresan al momento del evento la no operatividad relacionada en el detalle. Vamos a ver el elemento que está generando esa no operatividad y vamos en esa misma hora a generar la apertura. También cuando ya recupera pues la disponibilidad, digamos, por este ejemplo, el elemento indisponible, finaliza la no operatividad de esta bahía y se realiza el cierre 3 minutos después. Lo mismo aplica, digamos, para este ejemplo en el otro extremo. Vamos a también a tener unos registros con no operatividades. Esto es igual pues que en Erope. Entonces, para lo que es las bahías de reactor y los reactores de línea, vamos a ingresar a cada uno su registro de no operatividad y él finaliza no operativo. Así lo hacemos para cada uno. Vamos a ver este ejemplo en el STR, por ejemplo, una falla del circuito La Virginia Certegui, 115 kilovoltios, 9 horas y finalizando a las 12 horas. En su momento se encontraba abierta la bahía de Quibdó hacia el 7. Entonces, ¿qué vamos a tener? Descarga atmosférica sobre La Virginia hacia Certegui, 115 kilovoltios, entonces se abren automáticamente ambos extremos. ¿Y eso qué me va a generar? Entonces voy a dejar desenergizada la barra de Quibdó, de Certegui, de Itzmina, todos los elementos aquí que son de uso, entonces se les va a tener que ingresar un registro. Entonces vamos a ver cómo. La línea entonces queda con la indisponibilidad y la disponibilidad. Entonces, en ambos extremos solamente vamos a tener abrir, cerrar. Recuerden que como hace parte del mismo subsistema, entonces no le aplican las no operatividades. ¿Qué elementos van a tener solamente en operatividades? Entonces, sería la barra en Certegui, desde el momento pues que queda desenergizado. En ese momento recuerden que inicia pues la indisponibilidad del elemento fallado y vamos a tener el finalizan operativo. Igualmente para la barra de Quibdó y para la barra de Itzmina, 115 kilovoltios. También vamos a tener no operatividades sobre las líneas, en este caso Quibdó Certegui 115 kilovoltios, Certegui Itzmina 115 kilovoltios y también aplicaría sobre la bahía de línea de Itzmina hacia Certegui. Tenemos en el ejemplo que en este caso no se hizo barrido a través del interruptor de la línea de 115 kilovoltios. Pudieron haber hecho una apertura sobre la valla de 115 del transformador o a nivel de baja por decisión pues del operador de red. Entonces, en este caso también aplica sobre las no operatividades este elemento maniobrable.
Bueno, y vamos a tener como aperturas y no operatividades, entonces también todos los elementos que se pueden maniobrar y que no hacen parte del subsistema de la Virginia Certegui 115 kilovoltios, entonces sería la bahía en Quibdó hacia Certegui, tiene pues el registro de la no operatividad. Súper importante para que tengan aquí en cuenta en la validación, aquí hay algo diferente y que hacen muchos agentes, y es que resulta y sucede que como este sistema yo lo tenía radial, entonces quedó desenergizado, ¿cierto? El operador hizo barrido, pero no lo hizo a las 9 horas, sino que lo hizo a las 9:02. Entonces muchas veces lo que hacen es que ingresan el registro abrir y la no operatividad desde las 9:02, y eso es incorrecto porque comienza la no operatividad desde que quedó indisponible el otro elemento y pues yo ya estaba desenergizado, perdón, y yo no puedo operar porque no tengo una declaración pues diferente, y en ese caso específico esa indisponibilidad no me lo permite. Entonces, desde la hora del evento, para este caso queda la no operatividad. 9:02 se hizo barrido, instrucción CND, la apertura. A las 12 horas que recuperó la disponibilidad, el elemento fallado, finaliza la no operatividad y se cierra 3 minutos después por instrucción CND. Aplica lo mismo para esta bahía de línea de Certegui a Quibdó y de esta bahía de Certegui a Itzmina. Este es el ejemplo que teníamos pues para el STR. Entonces es pues todo pues lo que teníamos para compartirles. Espero que haya sido muy útil para todos sus procesos. Vamos a pasar entonces a revisar si tienen preguntas en el chat. Bueno, en este momento no veo ninguna consulta en el chat. Demos unos minuticos y de pronto alguno se anima a hacer una pregunta. Esta información es de vital importancia para los operadores tiempo real, ¿cierto? Entonces, súper importante, los que no estén aquí de los centros de control, compártanle esta información, compártanle el video y todo lo que vamos a enviarles posterior a esta charla. Bueno, por aquí tenemos una maniobra programada por condición operativa, iría entonces asociada siempre a una consignación nacional o no siempre. No. Ingeniera, a favor aclararme, maniobra en causa detallada cierre por mantenimiento versus maniobra cierre. Bueno, vamos por la primera pregunta. Entonces, una maniobra programada por condición operativa, entonces no tiene asociada una consignación nacional, porque ¿qué es una condición operativa? Es algo pues que nosotros no programamos, es algo que ocurre en el sistema por temas de la frecuencia, por temas de la tensión, ¿cierto? Son temas sistémicos. Entonces, un claro ejemplo para ingresar una maniobra por condición operativa, y cuando hablamos de programada, es el caso en que, por ejemplo, por BQ hubo una actuación. Entonces ocurre mucho y, por ejemplo, con Intercolombia, eh, resulta y sucede que nosotros damos una instrucción, venga, es que necesitamos que haga algún movimiento pues en el BQ, necesitamos pues conectar como algún elemento, ¿cierto? Entonces esta conexión sería por una condición operativa, ¿cierto? No necesariamente tiene pues asociada una consignación, ¿cierto? No existe pues una consignación con la causa condición operativa. Me cuentan, porfa, si queda claro allí. Y la otra, favor aclarar, maniobra en causa detallada cierre por mantenimiento versus maniobra cierre, listo. Entonces, la maniobra cierre la teníamos en EROPE. Aquí ya no tenemos la maniobra cierre. Aquí lo que vamos a tener es que cuando tú tienes un elemento principal de una consignación y tú lo abres o lo cierras bajo la consignación, entonces la acción sería abrir o cerrar y la causa sería mantenimiento. Aplica solamente para el elemento principal de la consignación. Para los elementos adicionales, las aperturas y los cierres van a ser con la causa instrucción CND.
Bueno, otra pregunta por acá, me cuentan igual si sí queda clara la información. Si el registro para asociar causa activos en el STR es un registro correspondiente a un evento no programado, ¿cómo se haría el registro si no hay una consignación nacional asociada o simplemente aplicaría a un estado no operativo? Pregunta para quien me hizo esa pregunta. Cuando se refiere a activos en el STR, tú te estás refiriendo a una indisponibilidad de un activo STR, pero con la causa activos STN, que quedó indisponible por una causa activos STN. Lo pregunto porque dentro de la explicación les dijimos, cuando es una indisponibilidad programada de un elemento del STR por causa activos STN, se tiene que asociar la consignación, ¿cierto? Pero cuando no es por una consignación, sencillamente esa indisponibilidad del elemento del STR se le pone causa evento y en la causa detallada va a poder seleccionar la causa activos STN. Me cuenta si con esa información es claro. Es decir, que una maniobra programada por condición operativa, bueno, dame un momentico para que terminemos, porfa, este otro tema, el que ya estábamos hablando, pues, de los activos en el STR. Igual nos copian, por favor, que si esté quedando claro. Al final de la pregunta decía, o simplemente aplicaría un estado no operativo. Los estados no operativos, recuerden, es cuando los elementos no se pueden operar y hay un elemento que ya está indisponible, que está generando esa no operatividad. Y eso puede ser habiendo una consignación. Cuando yo tengo esa consignación, entonces a mi elemento no operativo le pongo estado no operativo y le asocio el registro de esa indisponibilidad. El registro de esa indisponibilidad que va a estar asociado a la consignación, o si está asociado a un evento, de la misma manera hago esa asociación, pero para los estados no operativos, por favor, tengamos muy en cuenta que es cuando mi activo no se puede operar y otro activo está indisponible que está generando pues esa no operatividad. Bueno, me cuentan si queda claro. Por aquí entonces tenemos una pregunta. Una maniobra programada por condición operativa siempre estaría acompañada de una instrucción CND. No necesariamente. Entonces recuerden por aquí que esa condición operativa existe y puede existir en estos casos. Entonces, se dio, por ejemplo, una instrucción desde el CND, vamos a mover tabs, por ejemplo, ¿cierto? Eso es una instrucción que yo te doy en el momento que es por una condición operativa del sistema. Este es otro ejemplo, pues, como diferente al movimiento de sobre elementos que hacen parte, pues, de un BQ. Y también aplica para el cierre. Entonces, es decir, que no porque tengas una maniobra por condición operativa, pues estaría acompañada de una instrucción CND en la causa, ¿cierto? Pero pues el CND sí te va a dar la instrucción. Hago ahí pues de pronto como la aclaración, porque una causa es la condición operativa y otra causa es la instrucción del CND. Pero pues claramente sí, el CND te daría pues esa instrucción porque por condiciones del sistema se debe de hacer un movimiento. Aquí también tenemos a mi compañero Edinson Cabezas. Si de pronto quieres complementar algo, Eddie, haces la intervención. Bueno, por aquí también tenemos otra pregunta. Si una consignación programada de un riesgo de disparo entre las 7 y 17 horas se cierra después de las 17 horas, se genera una indisponibilidad en el activo, así sea no se haya materializado el disparo. Bueno, no, cuando ustedes tienen un riesgo de disparo, ustedes no ingresan registros de información operativa. Es decir, que ahí no aplica el no programado en consignación. Ustedes, pues, lo que deben de reportar, pues, es oportunamente dentro de los tiempos, pues, de
del despacho, por ejemplo, si hay un riesgo pues como de disparo múltiple y si digamos esa consignación tiene una recomendación eléctrica en el informe del despacho asociado, lo deben de reportar oportunamente. Entonces, pues en ese caso, igual nos ingresa pues como información operativa directamente pues al aplicativo. Bueno, otra pregunta, ¿qué acción llevaría un módulo diferencial de barras en CIO operaciones? En ese caso sería una indisponibilidad y una disponibilidad. Otro caso, la nomenclatura de forzado a evento fue socializado en el CNO o estos cambios no deben pasar por acuerdo. Bueno, les contamos, los temas que están pasando por el CNO son asociados al Acuerdo 1543, que es de generación, pero no hay ningún acuerdo que, digamos, hable sobre todos estos cambios de las causas. Es un tema más del aplicativo, que sea europeo o sea CIO, ambos están cumpliendo pues con la regulación vigente. El único que se afectó es un acuerdo pues de generación que ya se socializó en el subcomité de plantas y que esta semana se va a socializar en el comité de operaciones. De igual manera, pues no es un tema nuevo, digamos que desde 2022 venimos haciendo varias socializaciones para que ustedes se puedan preparar con la mejor información si deben de cambiar algo dentro de sus procesos o sus aplicativos internos. Allí damos pues respuesta también a esta misma pregunta de que si las modificaciones han sido socializadas y aprobadas por el CNO. Listo. ¿Y por qué la eliminación de la causa forzado externo? Entonces, como ven, cambió la forma de ingresar la información. Entonces, se simplificó absolutamente, digamos, como toda la información y de este modo se hizo pues como un análisis exhaustivo y se dejó pues la información que es netamente necesaria. Finalmente, ¿por qué se eliminó? Porque los estados comerciales van por un lado y los estados operativos por otro lado. Entonces no entran pues como en conflicto, no sería necesaria esta causa. Listo, entonces como registro una apertura cuando el circuito queda tensionado en el otro extremo, entonces recordemos que no tenemos indisponibilidad pues de la línea, no tenemos indisponibilidad pues de la otra bahía, esta abrió y cerró por recierre, entonces el extremo que queda abierto le vamos a ingresar un registro de abrir con causa evento. Ustedes reportan al CND, el CND da instrucción de cierre posterior a que usted indica su disponibilidad y ese cierre queda con instrucción CND. Bueno, por aquí hay instrucciones manuales para hacer operaciones similar al que hay de EROPE, claro que sí. Entonces, por favor ingresen al portal de Nexos, allí van a encontrar todo lo que es la información, por ejemplo, de los archivos planos. Y también prontamente van a encontrar en el mismo lugar donde encuentran la información de EROPE, van a encontrar todo, dos guías como tal. Una es una guía de CIO que les va a hablar de absolutamente todos los diferentes paneles que tenemos pues en el aplicativo y van a encontrar otro documento que es similar pues al que tenemos de EROPE, donde habla específicamente de todo este tema para ingreso de información operativa. También les estaremos pues enviando oportunamente a través de comunicaciones la información cuando ya puedan ingresar a encontrar la información allí pues en el portal de XM. Por ahora pueden encontrar varias información de su utilidad a través del portal de Nexos. Bueno, vamos por aquí para cerrar pues el espacio puntuales. La última pregunta, si la consignación por mantenimiento programado no termina en el tiempo solicitado, debe ingresar un registro adicional. Eso es correcto. Entonces, si tienes una afectación de EDD, de A, de P y no le sigue una afectación de RD, sino que ya finalizaba, digamos, como esa afectación, ¿cierto? Entonces, así no
finalice inclusive la consignación, como tú ya finaliza esa afectación, entonces tú a la hora en que finaliza esa afectación debes de ingresar un registro de indisponibilidad sobre ese mismo elemento con causa no programado en consignación. Bueno, con esto damos pues finalización al espacio. Muchas gracias por su atención. Recuerden pues todas las herramientas útiles que hemos pues compartido y los videos que se han generado. Quedamos igual muy atentos. Cualquier duda, inquietud y sugerencia, recuerden que este aplicativo es de ustedes. Feliz día, gracias.